Gracias por continuar con nosotros en Sin Esquemas. Y como le habíamos anunciado, en esta segunda parte de nuestra entrega vamos a conversar con un amigo de este espacio Sin Esquema que ha estado con nosotros en diferentes ocasiones y que siempre nos ha traído informaciones muy oportunas, muy útiles y muy importantes en el área donde él principalmente se desarrolla, que es el área económica. Vamos a conversar con el economista Henry Hebrard, quien es una persona que no solamente conoce el día a día de nuestro desenvolvimiento económico, sino también que le ha venido dando seguimiento de manera permanente a todo lo que ha venido ocurriendo durante la pandemia desde el principio del año pasado hasta la actualidad. Henry, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros una vez más en Sin Esquema. Muchas gracias, Alberto. Un placer siempre estar compartiendo contigo y ver que a pesar del COVID, pues estamos saliendo adelante, ya cumpliéndose prácticamente un año. Parece mentira, pero ya tenemos un año en eso. Falta todavía unas semanas más, parece, pero quisiera pensar que en todos los sentidos, sanitario, social y económico, quisiera pensar que ya lo peor está detrás de nosotros. Bueno, Henry, vamos a entrar en algo que necesitamos tu opinión. Hace apenas unos días, el pasado 27 de febrero, escuchamos la locución de nuestro presidente Luis Abinader en lo que se estila que es una rendición de cuentas, que sin dudas ha sido quizás y sin el quizás muy única y muy especial, principalmente si tomamos en cuenta, por un lado, que veníamos de 16 años consecutivos de un partido de gobierno igual, y hubo un cambio de gobierno y un cambio de partido y un cambio de forma de gobernar, vamos a llamarle de esa forma, y estamos hablando de una rendición que involucra apenas 6 meses, desde agosto hasta febrero, 5 meses, 6 meses, de agosto hasta febrero, y donde lógicamente se hace una rendición de cuentas en el medio de una pandemia, donde hay un elemento que también quiero que tú lo incluyas en tu análisis, o dos elementos. Uno, que también hace apenas 2 o 3 días escuchamos por parte del gobierno la autorización a una soltura un poco más en lo que tiene que ver con el toque de queda, en lo que tiene que ver con los horarios, que en cierta forma es, desde un punto de vista, es un respiro y un indicador hacia un crecimiento, una reapertura económica. Y por otro lado, tenemos las famosas vacunas que empezaron a venir, que es también otro ingrediente, Henry, que independientemente de que sabemos que no es la solución de que no haya contagio, pero sí es un elemento muy importante para por lo menos llevar un poquito más de tranquilidad en la posibilidad de el crecimiento de la pandemia, de contenerla. ¿Qué tú nos puedes decir sobre lo que el presidente dijo desde el punto de vista que te llamó más la atención en ti, en lo que señaló? Porque aparte de una admisión de cuentas, hubieron elementos ahí de creación de confianza, de planes, de creación de expectativas. ¿Qué tú nos puedes decir de eso? Sí, mira, yo comparto bastante tu análisis. De hecho, tal como lo he manifestado en otros medios de comunicación, sin obviamente pretender y mucho menos intentar meterme en el análisis político, eso yo dejo a quien le corresponda, ¿no? Yo entiendo que por mi condición ciudadano del mundo invitado a la República Dominicana, eh, sería como o sea, no sería adecuado, ¿no? Que yo me metiera a hacer análisis políticos, aunque obviamente, y más en una oportunidad como un discurso de rendición de cuentas, hay momentos donde es difícil trazar una línea clara, ¿no? Entre la parte política y la parte económica. De hecho, por eso que se habla de política económica y de economía política, porque a fin de cuentas eso está entremezclado. Y yo creo, y por eso yo no quiero que eso suene a comentario político, sino Ni a de, mí tampoco me interesa, porque tú no, no, sabes, Henry, que este programa busca siempre mantener un espíritu abierto, un espíritu objetivo, y por eso tú eres parte de este programa, porque eres un hombre no, muy claro y muy objetivo. no, y te agradezco mucho en esta manifestación de confianza, ¿no? Creo que lo que correspondía era eso, lo que tú describiste. Primero,
Técnicamente, ¿eso fue una rendición de cuentas? No. ¿Es problemático? Entiendo que no, porque el momento no era para eso, por tres razones. Primera razón, lo que tú mencionaste, es un gobierno que apenas ya 6, 7 meses trabajando. Dos, por encima de esto, realmente lo que le ha tocado desde la entrada no es implementar sus planes de gobierno sobre la base de la cual han sido electos, sino de enfrentarse primero y exclusivamente al tema del Crisis. COVID. Por ende, eh, fuera de hablar de lo que tú has hecho frente al COVID, lo cual fue mencionado, había pocas cuentas que rendir en ese sentido. Y tres, quizá más importante, y en eso yo creo que es una buena noticia para la economía dominicana, el hecho de que, fíjate, en un momento en el cual yo sentía antes del discurso que empezaba a haber cierto nivel de pesimismo, de preocupación por parte de la gente, no sin razón, porque tú ves que a nivel mundial la epidemia todavía no ha sido vencida y falta. Y eso se traduce, por ejemplo, en el hecho de que solamente en el mes de enero el país ha perdido 130,000 turistas de Canadá, porque Canadá, por cuestión del COVID, decidió prohibir los vuelos hacia el Caribe hasta el final del mes de abril, que tiene implicaciones dramáticas para mucha gente. Dos, parte de esto, obviamente, el hecho de que gran parte, la mayor parte, de hecho, de los empleos formales que se perdieron por motivo del COVID entre marzo y junio, de acuerdo a las cifras de la CIFEN, estamos hablando de unos 530,000 empleos formales, que prácticamente todos pertenecen al sector privado. Pues de esto, a pesar del rebote que hubo en diciembre, lamentablemente se borró por completo esta ganancia en enero, que fue un mes bastante malo, económicamente hablando, fue un mes bastante malo. La gente estaba preocupada porque todavía falta, porque hubiera muchos empleos. Y finalmente, un fenómeno que empezó a notarse en la segunda mitad del año pasado y que va a ser uno de los problemas principales para la administración actual, al igual probablemente que los gobiernos de muchos países del mundo, que es el regreso de la inflación. Tenemos inflación básicamente importada por el tema de los combustibles, inclusive cómo se le está haciendo ya muy difícil al Estado poder actualizar y sincerizar los precios de los combustibles a un punto tal de que no se estaba escapado que dentro del discurso del presidente Abinader, uno de los 7 momentos que produjeron una ovación, ¿verdad? Uno de esos momentos la revisión de la ley de hidrocarburos fue el anuncio de que se iba a modificar la ley de hidrocarburos. Entonces, la gente necesitaba escuchar algo positivo, tener esas razones para pensar que ya, si bien fue muy dura esta crisis, todavía va a ser duro, pero estamos en el camino correcto. Creo que si eso fue el objetivo del presidente de la República, pues este objetivo se cumplió. Yo creo que se respira mucho más positivismo. Una parte proviene del discurso, eso dura poco, obviamente, ¿no? Ahora habrá de ver los actos, pero uno de los primeros actos que se está viendo, yo creo que es bueno que tú lo hayas mencionado, sin duda alguna, el hecho de que ya empieza a generalizarse el acceso a la vacuna, independientemente, y que bien, te felicito, Alberto, por eso, por haber mencionado lo que realmente es la vacuna, que yo creo que haría falta un poco más de educación y orientación a la gente sobre esto, señores. Lo estoy hablando, yo no soy médico para nada, por supuesto, pero yo estoy observando lo que ha sucedido, que es un libro abierto para nosotros, porque ha sucedido 4 o 5 semanas antes que aquí, claro, lo que acontece en varios países de Europa. Tú te das cuenta que uno, sí, la vacuna es muy importante. Importante también porque devuelve tranquilidad, se le pierde un poquito el miedo a todo eso. Dos, porque sí, tiene resultados, hay que reconocerlo. Y el resultado principal, porque para eso se hizo la vacuna, para otra cosa,
es para evitar que si alguien se contamine, desarrolle, especialmente los más frágiles, las formas graves que son las que provocan, fin de cuentas, la mortalidad. La vacuna, hasta donde yo tengo entendido, pero yo creo que es lo que tú nos dijiste, y es lo que estamos viendo en Europa, no garantiza de que si tú estás expuesto al virus, tú no te vas a contaminar, mucho menos si tú estás contaminado, de no contaminar a los demás. Eso no ha sido, parece, el objetivo del virus, de la vacuna, por lo que la vacuna es una de las respuestas, es una de las cosas que hacía falta, es una de las cosas que va a ayudar mucho a la República Dominicana, y cuando efectivamente combinamos esto, el anuncio de que ya a partir del miércoles se pudo flexibilizar un tantico más, ¿verdad? El horario del toque de queda, que ya empieza a las 9 de la noche con 3 horas de gracia. Pues mira, creo, y yo lo había dicho en tu programa la vez pasada, que yo creo que hay que felicitar a la República Dominicana desde sus dirigentes, su población, por supuesto, todo el sistema de salud, tanta gente que se ha dedicado, hasta a veces, en el caso al principio de la pandemia sobre todo, muchos se han sacrificado porque no tenían las debidas protecciones. Todo este personal de salud ha permitido con un manejo probablemente más inteligente, pensando más en los tratamientos, y ahí yo sé que los médicos entienden lo que estoy diciendo eso, a diferencia de países como, por ejemplo, el caso patético, preocupante de Francia, donde las autoridades francesas han prohibido a los médicos fuera de los hospitales de usar unas moléculas, probablemente por la simple razón de que no iban a provocar ganancias para algunos laboratorios. Eso inclusive ya ha llevado de que hay juicios que se están implementando en contra de los gobernantes por esa cuestión. Creo que si la mortalidad, a pesar, yo sé mucha gente ha dicho que aquí no haya disciplina. ¿Recuerdas el famoso caso de Puerto Plata con el profeta, verdad? De haber sido cierto todo eso, debe haber muerto miles de gente aquí. Y si no ha pasado es porque quizás algunas cosas o el virus no son quizás tan graves como se decía, pero creo que también porque ha habido tratamientos preventivos, tratamientos muy tempranos, para evitar que la gente tenga que ir a las salas de emergencia, porque cuando ya tú estás entrando en esa fase del virus, parece que sí es muy difícil recuperar a la gente y más especialmente los más vulnerables. O sea que creo que todo eso está creando un contexto ya mucho más favorable, mucho más positivo, y te digo, ya tengo primeros índices que nos dicen, mira, diciembre, que es el último mes del año 2020, y lo acaba de confirmar esta semana el Banco Central, la actividad económica cayó todavía 1%, que es un muy buen resultado, tomando en cuenta que todavía el turismo tú no lo tienes. Enero es muy posible que la cifra sea peor de ahí. Probablemente una caída de -2, -3%. Fue un mes malo. Febrero fue bastante mejor y creo que el sector, que es el sector que va a servir de locomotora para el resto de los sectores, pues es un sector que fue muy afectado durante el COVID y que hasta diciembre no había tomado el dinamismo que se está empezando a ver, es la construcción. Y ahí tendremos construcción, ya como vemos, a nivel del sector privado, porque todo el mundo puede darse cuenta alrededor. A ver, yo detrás de mi casa hay una construcción que tenía 2 años paralizado y los primeros obreros entraron el día después de Navidad para empezar a limpiar, y ya esta semana llegaron las maquinarias pesadas para entonces ya retomar eso. Entonces, sí, la construcción privada, más todos los planes que ha anunciado el presidente con inversión pública en construcción. Alianza pública-privada. Y más las alianzas público-privadas, eso confirma, mira, yo oficialmente, yo tengo que hacer un comunicado que está un poquito más, difundirlo un poquito más. Yo acabo de revisar al alza mi expectativa de crecimiento para la economía dominicana. Yo empecé el año con una expectativa de un crecimiento de un 4.5%, lo acabo de revisar al alza a 6.2%. Wow. 6.2% es un resultado bueno,
Porque mucha gente me dice, tú estás volviendo loco, muy optimista. No, mire, señores, aún con este 6.2% no regresamos al nivel donde estaba la economía en el 2019, por lo que yo entiendo perfectamente factible esto si efectivamente se recupera el nivel de actividad en el sector de la industria. Henry, tú dijiste algo que a mí me llama mucho la atención y que yo coincido en gran parte contigo. Es indiscutible que en nuestro país uno de sus pilares fundamentales es el turismo. Y el gobierno está apostando mucho a ese sector y está haciendo con mucha razón esfuerzos, diríamos, extraordinarios en un sector que, reitero, es un pilar fundamental de nuestra economía. Ahora, yo te comento y te pregunto, sabemos también, Henry, por otro lado, a propósito de lo que tú señalas de una industria de la construcción, que a diferencia del turismo, es una industria que tiene factores más bien internos para desarrollarse. El caso del turismo depende en una gran medida, si no en la mayor parte, no depende de nosotros, depende del entorno mundial, depende de Canadá, como tú señalaste, de Europa. Entonces, yo te pregunto, ¿de qué manera podemos, y si se está haciendo, que el gobierno logre sin descuidar y sin seguir apostando a la reactivación del turismo para que cuando se abra estemos preparados bien y podamos reenganchar seguido? Pero esos otros sectores que tú señalas, darle un empujón que nos permita a nosotros eh, mejorar esa reactivación económica en esas áreas donde no hay tantos factores externos que le puedan afectar. Mira, es muy cierta tu apreciación. De hecho, yo estoy sintiendo como que efectivamente ya eso está asumido ya por parte del presidente, del equipo económico, de que bien, en ningún momento se está planteando dejar de lado el sector turismo, todo lo contrario. Creo que ya se tiene No, la jamás. conciencia de que va a tomar un poquito más de tiempo y que como precisamente hay dos cosas que van a ser escasas este año, el tiempo y el dinero. Entonces, tú no puedes esperar y tú tienes que asegurarte que el dinero que tú vayas a invertir sea el que te dé el mejor rendimiento, que es un rendimiento posible en generación de divisa o ahorro de divisa, en generación de empleo, fundamental este punto, porque si no, socialmente va a ser muy difícil hacer reformas. Eh, y tres, tener un efecto multiplicador. En ese sentido, fíjate, hay dos sectores externos donde naturalmente parece que vamos a ir teniendo buenos resultados este año. Uno es el tema de las remesas. La reconducción o el diseño, la aprobación de un nuevo paquete de ayudas federales en los Estados Unidos garantiza de que pudiéramos tener, tal como lo tuvimos en el mes de enero, fue excelente, las remesas crecieron más de un 30%, de acuerdo al Banco Central. Cerramos el año pasado Bueno, con un nivel yo te diría, Henry, si tenemos un respiro que dentro de esta catástrofe, vamos a llamarle así, que hemos vivido este último año, ha sido esa tranquilidad que, aunque quizás no sea del todo, pero que nos da el posicionamiento de nuestras reservas en Banco Central sí, para enfrentar cualquier momento, por lo que tú acabas de señalar, de los precios del petróleo y otras cosas más. sí, que esas son las malas noticias que vamos a tener que enfrentar, pero remesas, tú sabes que es algo que inclusive yo a final del año pasado, mi pronóstico era más bien de que terminemos con una ligera baja en el 2021, o sea, volver más al nivel más normal, si se puede decir, del 2019. Sin embargo, es posible que cerremos otra vez por encima de 8.000 millones de dólares, que esto es un montón de dinero que representa casi el 80% del presupuesto de ingresos del Estado. O sea, esto es algo fabuloso. Claro. Un sector que también recibió un reconocimiento muy merecido por parte del presidente del discurso, que es el sector zonas. Inclusive, yo, yo me atrevería a que aprovechemos la gran reforma para que
dejemos este carácter muy especial que tenemos en República Dominicana, de tener como un cerebro derecho, un cerebro izquierdo con el tema de las exportaciones. Hablamos de exportaciones nacionales, exportaciones de zona franca, como si la zona franca salieran de otro país, con gente que vive en otro país, que no es el caso, por dicha. Entonces, creo que el nivel de resiliencia que han demostrado las zonas francas, que, imagínate Alberto, que en los últimos 4 meses estamos en curso, estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre y enero. Fueron los mejores meses de octubre, noviembre, diciembre, enero de toda la historia de las zonas francas. Así o sea, es. Increíble. Es algo que yo recuerdo, tengo relaciones cercanas con el sector de zona franca. Yo recuerdo en mayo cuando empezamos a hacer proyecciones, había expectativa de que se pudiese caer un 15 o un 20% las exportaciones y terminamos el año 2020, porque nada más tiene 12 meses, debe haber tenido 13 meses. El año 2020 hubiésemos sido positivos. Cerramos el 2020 con una caída de apenas un 2%. Todo eso nos muestra, Alberto, que si bien el turismo es y seguirá siendo una columna vertebral fundamental en la economía dominicana, y que necesitará un poquito de tiempo, probablemente esperar el 2023 para recuperar completamente el nivel que fue el nivel del turismo antes del COVID. La diferencia entre República Dominicana y el resto de las economías de la región es este nivel de diversificación. A mí me llamó poderosamente la atención una visita que nos hiciera, creo que era la gente de Moody's. En Moody's afirma que evalúa el riesgo país, ¿no? Calificadora, sí. Una calificadora de riesgo. Entonces, una de sus visitas, recuerdo que visitaron uno de los gremios donde yo colaboro como asesor, y fue muy interesante porque al final de las presentaciones mutuas, ¿no? Yo le hice la pregunta a la jefa de la delegación de que cómo veían, cómo evaluaban a la República Dominicana y que si había riesgo de que bajaran la calificación del país. Estoy hablando un poquito antes del coronavirus. Y a mí dice que nunca jamás. Dice, pero ¿por qué tanta seguridad? No, porque mira, la característica de la República Dominicana es su diversificación. Se nos cayó el turismo, pero los otros sectores de divisa terminaron con cierto crecimiento. De hecho, tú ves la caída de la generación de divisas en el año 2020, es la caída del sector turismo. Todos los sectores, unos subiendo, otros bajando, lograron compensar. Entonces yo le hice otra pregunta. Pero entonces, más importante, ¿qué expectativa hay que se mejore la nota crediticia del país? Y ahí me dijo, esa advertencia la tengo que tomar muy en cuenta dentro de lo que fue el anuncio del presidente Abinader, hablando de un pacto social. Ella nos dijo, el país tiene que retomar la agenda de transformaciones, la agenda de grandes reformas. O sea, no nos van a bajar la nota porque hemos logrado transformarnos en una economía muy diversificada. Sin lo cual, la caída de la economía nos ha sido un 6.7%. Señores, de acuerdo a los datos del Banco Central, el PIB del turismo cayó un 47%. ¡Wow! Un 47%. O sea, estamos hablando de cifras, oye, en ningún ejercicio de los libros de economía realmente te dan a trabajar con esas cosas. Y aún así, la economía terminó con una caída de 6%. Pero entonces, tenemos que aprovechar, y eso tú me preguntaste al principio, ¿qué es lo que más me gustó del discurso del presidente Abinader? Una cosa, cuando él se refirió al pacto, él no habló del pacto fiscal, él habló de un pacto social. Y él dijo que el pacto social era la combinación de 3 ejes. Uno, pues sí, una reforma fiscal integral, lo cual quiere decir no solamente tocar los impuestos. Que no es impuesto. No, y de hecho, lo más probable, lo que se vaya a tocar de impuesto no debería ser para aumentar las tasas. Eso es otra discusión. El segundo, el tema de la recuperación del poder adquisitivo, del nivel salarial. Sin duda alguna, para mí, uno de los elementos muy importantes
estas discusiones. Nos queda un minuto, Henry. Aprovechame en esa línea. Sí. No salga de esa línea que me interesa muchísimo. El tema salarial. El Banco Central acaba de publicar en diciembre unos datos que nos tenemos que mirar. La gente que tiene el privilegio y la responsabilidad de ser los líderes del país tiene que tomar ese dato con mucha seriedad. De acuerdo al Banco Central, la canasta básica del quintil 1, que es el 20% de los hogares más pobres del país, esta canasta hoy en día se calcula en más de 21,000 pesos. El salario promedio, el salario mínimo promedio de los 3 salarios del sector privado no sectorizado no llega a 14,000 pesos. No llega a 14,000 pesos. Esta situación es insostenible socialmente y mucho más cuando la economía vuelva a crecer. Entonces, habrá que recuperar el nivel de los salarios. Y finalmente, el tercer elemento es la revisión a la seguridad social. Y cuando decimos revisión a la seguridad social, tiene que ver con el tema de pensiones, tiene que ver con el tema de salud y finalmente algo que tanta falta hizo cuando estalló la crisis del coronavirus, el seguro de desempleo, que sin embargo era un dispositivo contemplado por la ley de seguridad social, pero a veces las leyes solamente son sugerencias cuando deberían tener toda la fuerza de una ley. La crisis del COVID nos enseñó por qué era importante tener este seguro de desempleo. O sea que optimismo, muchos retos este año, hablaste del petróleo, hablamos de la inflación, el tema del turismo que va a tomar su tiempo, pero yo creo que estamos ahora empezando el mes de marzo con un nivel de optimismo y un nivel económico bastante mejor que hace apenas 2 meses atrás. Enero fue muy malo, un mes muy malo. Bien, Henry, muchísimas gracias una vez más por traernos en ese estilo tuyo muy claro. Si hay algo de valor independientemente de conocimiento técnico tuyo y de cómo investigas, es la forma tan llana y directa como expresas tus conceptos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Esquemas y nuestro público televidente va a aprovechar como lo ha hecho siempre tus participaciones con un nivel bastante, yo diría, de aprovechamiento, valga la redundancia, que es lo que necesitamos. Estoy de acuerdo contigo. Expectativas esperanzadoras. Y vamos a pensar, como tú dijiste, hacia adelante y Dios mediante saldremos de esto. Gracias, Henry, por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Saludos a todo el equipo. Un abrazo.